Entonces, bueno, la clase va a ser grabada hoy. Es la clase del 23 de septiembre. Vamos a empezar a hablar el último tema que entra en nuestro parcial del segundo corte y son las llamadas integrales impropias. Ahora, ¿qué es una integral impropia? Pues lo vemos aquí en pantalla. Tenemos 8 ejemplos. Miremos el ejemplo 1 y 3. Esas dos integrales en los límites tienen infinito. Entonces, por ese lado, uno ya tiene una especie de integral impropia. ¿Por qué? Porque en los límites aparece infinito y menos infinito al tiempo. Y el otro caso de integral impropia lo vemos en los ejemplos 5, 6 y 8, donde tenemos una discontinuidad en la función que estamos integrando. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 6 tenemos 1 sobre x dividido x a la 3 y lo estamos evaluando en el 0. Entonces, ¿qué es una integral impropia? Es o que tiene límites en el infinito, o que tiene discontinuidad. Discontinuidad sobre el intervalo sobre el cual usted va a integrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la estrategia para solucionar una integral impropia? Bueno, primero usted tiene que identificar qué es impropia, ¿sí? Si no se lo dicen es por lo que yo dije. Repito, porque tiene límites infinitos, como nos los muestra el ejercicio 1 y 3, o tiene una discontinuidad en la función que vamos a integrar. Entonces, lo primero para hacer una integral impropia es pues integrar. Integrar usando los métodos. Los métodos de integración que vimos en clase, que son 5 métodos, repitámoslos. U de U, partes, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Esos son los 5 métodos que tenemos para integrar. Y para analizar la función en el infinito o en su punto de discontinuidad, tenemos que hacer un calcular límites. ¿Listo? Y aquí lo que se nos tiene que venir a la cabeza es que vamos a tener infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Y en ese caso lo que yo recomiendo es siempre usar la regla del profesor L'Hopital. Bueno, del señor L'Hopital. Yo la verdad no sé si era profesor o no, pero pues de la regla del L'Hopital que uno ve cuando tiene el caso indeterminado infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Y eso es una integral impropia. Entonces, déjenme decir en el dibujo, geométricamente, qué está pasando. Entonces, geométricamente, vamos a hacer el primer caso, que es el que me queda más fácil a mí para explicar. Y es, suponga que usted tiene el eje X, el eje Y, como está apareciendo ahí en pantalla. Usted tiene un punto, su número favorito, A, y usted tiene una función que es de este estilo. Usted tiene el gráfico de la función y igual a f de x ahí en pantalla. Y lo que usted se está preguntando, no se le puede olvidar el contenido central del curso, ustedes me lo van a decir en este preciso momento, es, si yo tengo un punto, tengo una función por encima del eje x, ¿cómo hago para calcular la región sombreada en azul? Esperen un segundo, déjenme plantear la pregunta. ¿Cómo hacemos para calcular el área de la región sombreada en azul? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo se calcula esa área? Entonces, recordemos, ¿cuál es el área, cómo se calcula el área encerrada por el gráfico de una función y el eje x? ¿Cómo se calcula? Una integral. ¿Desde dónde empiezo a integrar? Desde A. ¿Y dónde acabo? En el infinito, ¿no?
Me estoy yendo hasta el último punto de f de x de x. Entonces ese es el primer caso de una integral impropia, cuando estamos yéndonos hasta infinito y estamos tratando de calcular el área hasta el infinito. La pregunta, recuerden, en una integral de estas, de este estilo, entonces, ¿usted qué diría si se lo pregunta a una persona fuera del aula? Pues una persona fuera del aula le dice, mire, si su intervalo de integración es hasta infinito, pues puede que la integral le dé infinito, ¿cierto? Porque pues eso es lo que uno piensa. Si usted se está yendo al infinito, pues esa área de infinito, ¿no? Pero usando cálculo puede pasar que la función de un número. Entonces, cuando la integral da infinito, usted va a decir diverge. Y cuando la integral da un número, esto es un número L, usted va a decir converge. ¿Listo? ¿Les queda claro? Eso es esto dv quiere decir diverge. Gracias. Diverge quiere decir simplemente que da un número, infinito, perdón. Y converge quiere decir que da un número. ¿Listo? ¿Sí me siguen? Listo. Y el otro caso es cuando tenemos una discontinuidad en alguno de los puntos en el del intervalo en cuestión sobre el cual estamos integrando. Yo voy a poner el caso más simple. Y supongan que usted está integrando entre a y b una función y que la función es discontinua en a, en b, perdón. Supongan que usted tiene una función que, como así que es discontinua, pues que tiene una asíntota, pensemos, en b. Cuando usted se aproxima a b, la función, disculpen ese dibujo quedó malo. Entonces más bien primero pinto la asíntota, tiene una asíntota en b, una asíntota vertical, y entonces usted trata de calcular qué le está pasando cuando la función tiende hacia ese número. Entonces tengo y igual a f de x. Y otra vez vuelve y juega. La pregunta es, quiero saber cuánto es el área encerrada por el gráfico de la función en el intervalo a, b. Entonces esa área, ya sabemos, disculpen acá separo para que nos quede ordenada la información. Este fue el primer caso. Este es el primer caso. Entonces ahora esta área de acá sería la integral entre a y b de f de x de x. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Mire, el problema es que cuando usted se está acercando a b, las alturas empiezan a ser infinito. ¿Cierto? La función, fíjese, la función empieza a subir un montón. Entonces, aquí usted tiene la misma patología que en el caso anterior. La función, la integral, perdón, le puede dar infinito o le puede dar un número. Entonces, cuando le da infinito, usted va a decir diverge. Esta es la sigla que yo uso para decir diverge. Y cuando le da un número, usted va a decir converge. Entonces, repetimos, lo que estamos haciendo es estudiando las integrales impropias que ocurren como nos muestra en los ejemplos en pantalla, cuando tenemos infinito en los límites de integración, o como nos lo muestra el ejercicio 5, 6 y 8, cuando tenemos una discontinuidad, por ejemplo en 0, en el ejercicio 6, porque estoy dividiendo por 0, tenemos una discontinuidad en la función que estamos integrando. ¿Sí les queda claro lo que estoy haciendo? Ok, listo. Y tenemos el concepto, la parte geométrica, que es lo otro que hemos insistido en nuestro curso. Y es, ¿qué está pasando? Bueno, estamos tratando de calcular un área que puede que dé infinito o puede que dé un número. Y estamos introduciendo dos palabras para decir si la integral diverge es porque no produce números, sino que esa área de ahí es infinito, o
converge cuando nos da un número. ¿Estamos? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es la estrategia para solucionar una integral impropia? Ah, bueno, pues primero que todo, pues integre. ¿Listo? Y después toca calcular un límite. Y para calcular ese límite, si nos da infinito sobre infinito o 0 sobre 0, usamos la regla de L'Hopital. ¿Listo? Que es derivar arriba, dividido derivo abajo, y miramos a ver qué pasa. ¿Les queda claro? Listo. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo, antes de entrar con los ejercicios. Déjenme hacer un primer ejemplo fácil, tonto, pero pues me va a dar la diferencia en lo que quiero. Entonces vamos a hacer la integral de 1 a infinito de 1 sobre x de x. Y también vamos a hacer la integral de 1 a infinito de 1 sobre x a la 2 de x. ¿Listo? Entonces vamos a comparar este fenómeno aquí un segundito. Entonces, lo primero que quiero hacer es un dibujo de qué es lo que quiero calcular, porque pues ustedes saben que es mejor saber qué es lo que uno está calculando en vez de usar fórmulas ahí a la sin pensar, de memoria. Entonces tenemos el gráfico de la función 1 sobre x, que es una cosa de este estilo. ¿Sí? Estamos arrancando en 1 a integrar y estamos yéndonos hasta el infinito. ¿Listo? ¿Sí? Y de forma análoga en el ejercicio de abajo, ups, quedó con azul. De forma análoga, aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos la función y igual a 1 sobre x al cuadrado. Ups, esperen, es que estoy dibujando mal. Tenemos la función y igual a 1 sobre x al cuadrado, que también es de este estilo. Este es el eje x, este es el eje y usted está arrancando en 1 y está integrando toda la parte azul. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hago? Bueno, entonces primero integro. Entonces esta integral de aquí es logaritmo en x, ¿cierto? Evaluado en 1 infinito. Esa es la primera parte. Estoy haciendo una integral fácil, pues para discutir la parte nueva, que es la parte del límite. Ahora fíjese, usted va a evaluar en el infinito. Usted no puede evaluar en el infinito reemplazando porque sería un error de ortografía. Entonces usted dice límite cuando t va a infinito del logaritmo de t menos y evalúa en 1 también. Entonces le da logaritmo de 1. Recordemos que el logaritmo de 1 es 0. Y ahora calculamos, déjenme reescribir la integral que estoy calculando, 1 sobre x. ¿Y cuánto es el límite cuando t va a infinito del logaritmo de t? ¿Alguien sabe? Básicamente repito la pregunta, ¿cuánto es logaritmo de infinito? Piensen en la gráfica. Infinito, que la gráfica de infinito, el infinito va creciendo. Entonces esto aquí es logaritmo de infinito, pues este límite de aquí tiende a infinito, entonces esto es infinito. ¿Y qué pasó? Que diverge. Lo que acaba de decir es, recuerden que la gráfica del logaritmo, que uno la usa mucho en el curso pasado, es una curva de este estilo, ¿sí o no? Ese es el n. Entonces en el infinito, la curva va creciendo al infinito. Entonces esta aquí nos da que diverge. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Cuando digo diverge es que no da un número, sino que da infinito. Ahora, cuando voy a integrar 1 sobre x al cuadrado, ¿cómo la integro? La integro así, ¿cierto? Levanto el exponente. ¿Y cuánto es la integral de x a la menos 2? Menos x a la menos 1, evaluado entre 1 e infinito. Y antes de calcular el límite y esas cosas, yo prefiero reescribir el exponente negativo. Lo voy a escribir como menos 1 sobre x
evaluado entre 1 e infinito. ¿Bien? Hasta ahí integramos, que era lo que ya sabíamos hacer. Ahora tenemos el problema del infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos límite cuando t va a infinito. ¿De quién? De menos. Miren que reemplacé la x por el t. Entonces aquí hago exactamente lo mismo. Entonces hago 1 dividido t menos 1 dividido 1. ¿Sí vieron? Para evaluar en el infinito, uso el límite. Cuando t va a infinito, reemplazo t en la x, me queda esto de aquí. Y en el 1, recordemos que es menos el segundo límite, entonces aquí por eso me queda menos menos. Y ahí también evalúo en el 1, ¿sí? Y ahora es un cálculo de límite. ¿Cuánto es 1 sobre infinito? 1 sobre infinito, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces cogen 1 y lo dividen por un número gigante, lo vuelven chiquitico. Entonces este es 0 por cálculo diferencial. Y más menos por menos da más. Entonces este límite de aquí nos dio 1. Entonces en ese caso, ¿qué decimos? Que converge. Entonces miren, ahí tienen un ejemplo de una que diverge. Esta área en azul sería infinito. Entonces esta diverge. Pero a reglón seguido tienen una que también se va hasta el infinito, pero que converge. Bien. ¿Por qué? Pues porque más o menos entendemos cómo se mueve el infinito, cómo trabajar con el infinito en un límite. ¿Les queda claro? Bueno, entonces eso es la primera explicación de la clase. Déjenme repetirla. Vamos a trabajar con integrales que involucran el infinito o que involucran discontinuidades. Lo que tenemos que hacer es integrar de forma usual, como lo veníamos haciendo durante estas 3 semanas. Y después tenemos que calcular un límite. ¿Para qué? Para decidir si en los ejemplos ya, cuando usted integra le da infinito, en cuyo caso diverge, o si le da un número y en cuyo caso converge. ¿Ok? Y eso es la primera explicación de clase en este primer video.